¿Has escuchado la frase, los árboles no te dejan ver el bosque? Muchas veces nos vemos envueltos en los problemas del día a día, sintiendo como que tenemos un gran obstáculo enfrente bloqueando nuestro camino, y este no nos deja ver en muchas ocasiones el panorama completo. Tal vez si retrocedemos un poco y vemos el problema un poco más lejos, es decir, no enfocándonos solamente en lo que en el momento nos está haciendo sentir dolor, estrés e inconformidad, seamos capaces de ver el bosque por completo y saber que siempre hay un camino, una opción para poder seguir adelante. Dejemos de enfocarnos en el problema y veamos todas las opciones y recursos con los que disponemos para solucionar dicha situación. En estos tiempos de crisis hay que ver el bosque completo y no nada más el árbol que se nos pone enfrente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu espacio. El día de hoy vamos a ver un tutorial de bosque. ¿Y por qué un bosque? Bueno, pues siempre es bueno tener algo que nos recuerde la naturaleza, el campo, sobre todo en estos tiempos complicados, pues porque de esta manera podemos recordar lo abundante que es nuestra madre tierra y cómo a pesar de las adversidades, cómo a pesar de a veces las complicaciones que pueden llegar a tener, siempre se las ingenia para florecer, para crecer, para poder estar bien, sobre todo para sobrevivir. Podríamos contar nosotros las hojas que caen de los árboles, podríamos contar las gotas de lluvia, podríamos contar las gotas que se encuentran dentro de un río, pues nos podríamos pasar la eternidad haciendo esto. Y nosotros somos así de abundantes. Y tener algo en nuestro hogar, en nuestra casa, que nos recuerde siempre, en todo momento, puede ser una fotografía, puede ser un diorama como este, pues es de suma importancia porque así podemos hacer que el árbol que está enfrente de nosotros pues sea un poco más fácil hacernos un poco hacia atrás para poder ver todo el panorama o todo el bosque completo, para poder tener confianza en nuestras habilidades y en nuestras capacidades, para poder, sobre todo en estos tiempos complicados, saber que podemos resolver todas nuestras adversidades y así saber que vamos a salir de esta y, como dice mi mamá, como siempre me dice, esto también pasará. Así que esta es la razón más importante por la que hoy les traigo este pequeño diagrama de un bosque. Y bueno, al final del video les voy a mostrar las fotos y los videos que ustedes, y te invito a que tú también formes parte de esta comunidad y me mandes los arbolitos que tú hayas realizado para que lo podamos compartir aquí con nosotros. Lo puedes hacer a través de Facebook, lo puedes hacer a través de Instagram. Espero que te guste mucho cómo se realizó este arbolito, que lo disfrutes, que te distraigas un poco de todas esas noticias que están por allá afuera, puedas ser capaz de saber que en ti está el poder cambiar toda esta situación. Entonces, sin más, vamos allá. Pues lo primero que vamos a hacer es tomar una base, cualquiera puede ser un pedazo de madera, una tabla. En este caso yo estoy usando una base de MDF y la vamos a pintar. En este caso va a ser de color negro, pero puede ser del color que ustedes gusten. Ahora el siguiente paso es vamos a tomar piezas de unicel. Bueno, en este caso usé pedazos de unicel que ya tenía previamente ahí cortados sin usar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de pegamento, de este adhesivo de contacto transparente, pero puede ser pegamento que ustedes tengan en casa, puede ser hasta resistol. Y vamos a fijar todos los todo el unicel en la base. Esto lo vamos a hacer para poder dar la forma a las piedras. En este caso podrían ustedes comprar una base de unicel completa y sobre esa ir haciendo los cortes pertinentes
Pero bueno, en este caso pues ya tenía yo estos pedazos, entonces lo único que hice fue ir dándole un poco de forma a lo que va a ser la base principal. La idea original era que pudiera hacer un tipo de estanque en la parte de en medio, puesto que tenía un pequeño hueco esta base que estoy utilizando. Pero bueno, conforme fui poniendo las piezas me di cuenta que pues iba a estar un poquito muy pegado o muy pequeño este estanque que quería realizar. Entonces lo único que hice fue rellenar con un poco más de unicel. Aquí estamos haciendo con un exacto, o puede ser un cúter o hasta un cuchillo. Estamos cortando todos los extremos y dando forma a lo que van a ser nuestras piedras. Aquí estamos usando un poco de tesontle para poder dar un poco más de forma a las piedras. Ahora lo que vamos a hacer es un poco de yeso blanco, y le vamos a agregar agua. De esta manera vamos a hacer que una pasta tiene que la proporción puede ser mitad y mitad de yeso, mitad de agua. Lo que ustedes tienen que ver es que hay que trabajar en pedazos pequeños porque el yeso se seca muy rápido. Entonces ahorita con una brocha vamos a agregar una primera capa encima de todos los uniceles. De esta manera vamos a hacer que se cubra toda la superficie y poder ir dándole poco a poco esa forma a las piedras. Ahorita, como se pueden dar cuenta, pues ya está un poco más espeso la mezcla. Entonces ya preferí ponerlo con una pequeña espátula. Y era lo que les comentaba, se va haciendo rápidamente duro, entonces hay que ir con poco a poco. Ahora vamos a poner unas pequeñas piedras. Estas son tensontle. Me gusta esta piedra porque es muy liviana, no hay necesidad de que se haga más pesado el diorama. Y vamos con el mismo pegamento de contacto, los vamos a ir pegando en algunas partes, ¿no? Donde ustedes vean más o menos que está que le va dando la forma al diorama. Todo esto lo pueden maquetar en primer lugar, o sobre la marcha ir viendo cómo es que quieren que vaya quedando su pequeño bosque. Aquí lo que estamos haciendo es agregando un poco de grava, igual con pegamento de contacto, nada más para que pues dé un poco más de realismo a la pieza final, y entonces así conseguir pues un poco más de detalles. Así es como queda después de darle 2 manos de yeso. Ahora lo que vamos a hacer van a ser los arbolitos, en este caso fueron pinos. Lo que vamos a tomar, yo utilicé 36 hilos de alambre, los vamos a trenzar hasta la mitad, aproximadamente son de 25 centímetros cada alambre. Entonces lo que hice fue separarlos de 4 en 4, y como se pueden dar cuenta pues es como si fuera un reguilete, ¿no? Vamos a ir dando vueltas poco a poco, y conforme vayamos subiendo vamos poniendo otros 4 alambres de un lado, otros 4 alambres del otro lado, y vamos subiendo y vamos poniendo otros 4 alambres y otros 4 alambres. De esta manera vamos a formar como unas cruces, unas pequeñas cruces. Y ahora vamos a tomar otros 8 alambres y los vamos a juntar con la base principal o el árbol principal. Entonces así lo que vamos a lograr es que tenga un poco más de volumen nuestro árbol, un poco más de ramas, pero lo que evitamos es que se haga el tronco muy grueso, puesto que esto es un diorama muy pequeño.
Entonces así vamos a poder tener espacio para en la parte de arriba, en el cono del árbol, tenerlo más frondoso y el tronco un poco más delgado. Y vamos agregando los alambres, vamos a ir torciendo un poco con las pinzas para que se sujeten bien, y así vamos a ir poniendo sobre todos nuestras ramificaciones. Una vez que tenemos ya terminados este proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar las puntas, los excedentes, para que no quede tan largo. Lo que queremos es un árbol pequeño, un pino pequeño. Entonces vamos a ir dejando las ramas de más bajas, las vamos a ir dejando más largas, y conforme vayamos subiendo vamos a ir cortando de tal manera que podamos formar un cono. Y entonces, ya teniendo cortados nuestros alambres, lo que vamos a hacer es que vamos a separar a la mitad y luego a la mitad, como ya en otros videos lo hemos visto, hasta dejar 2 alambres, y vamos a dejar las puntas sueltas, un poquito largas, y vamos a ir cortando conforme veamos que, o nos vayamos dando cuenta de qué tamaño final va a tener nuestro pino. Así lo vamos a hacer con todos nuestros alambres. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unas pinzas pequeñas y vamos a ir torciendo todas las terminaciones de nuestro alambre. Esto es simplemente para darle un poco más de realismo al árbol, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a darle unos pequeños giros. Aquí se pueden dar cuenta, para hacerlo como si fuera viejo. Estos árboles, bueno, vamos a usar 6 de diferentes tamaños, no todos tienen que ser iguales. Es lo bonito de esto, que no todos los árboles son exactamente iguales, ni del mismo tamaño, ni tienen las mismas ramas. Y entonces ya el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos con un poco de primer en aerosol, vamos a tapar con mucho cuidado, porque si no llegase a ver una parte del unicel cubierta, lo que va a pasar es que se va a deshacer con el aerosol. Entonces, bueno, ya lo tenemos aquí emprimado con esta primera capa, y esto también va a hacer que las piedras rojas, que es el tensontle o sensontle, también se puedan cubrir en su totalidad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de colores, y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerles un poco de agua para hacerle un tipo de lavado a la piedra. Entonces lo que vamos a hacer es que con una brocha grande vamos a ir aplicando todo este color sobre la superficie. De esta manera lo que vamos a lograr es que las piedras agarren o tomen un tono pero no uniforme. Entonces pues así como en la naturaleza las piedras no son todas del mismo color, pues así lo que vamos a lograr con esta técnica es que vamos a darle una pequeña capa de color.
Vamos a ir combinando los colores que tenemos. Pueden ustedes usar la gama de colores que gusten. Yo les recomiendo que sean 2 o 3 colores. Pueden usar el amarillo y el café, o verdes y grises, dependiendo del color que ustedes gusten. Ahí ya es cuestión personal y hay que ir experimentando un poco. Entonces aquí pues como este es un diorama que lo quería hacer como si fuera un poco lluvioso el clima, entonces pues escogí un color verde para darle como esa cuestión de musgo o de lama en las piedras. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar 2 capas de este color. Dejamos que se seque una primero y una vez que se haya secado agregamos una segunda capa. Aquí todavía está la pintura mojada. Una vez que seca oscurece bastante. Y el último color que vamos a agregar es el negro. Este les recomiendo que sea muy poquita pintura, bastante agua. Lo único que vamos a hacer con esto es que todos los colores se combinen y hagan esta ilusión de que está todo amalgamado, ¿no? Todos los colores amalgaman cuando ponemos la capa negra. Posiblemente les quede un poco más oscuro de lo que ustedes querían, pero después de esto, una vez que seque, vamos a agregar un poco de luces. Ahorita vamos a ver con otra técnica. Entonces con esta pintura lavada lo que vamos a hacer es que vamos a tener varias capas de color y vamos a darle ese realismo que estamos buscando en las piedras. Ahora vamos a tomar, puede ser gris o puede ser blanco, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de pintura en un pincel. Vamos a quitar el exceso, el excedente de pintura con un trapo seco, y lo único que vamos a hacer es que vamos a dar unos pequeños toques sobre la piedra. Esto lo que va a hacer es que va a realzar el color y le va a dar luz a la piedra. Entonces lo que queremos es que si con el negro te quedó un poquito más oscuro, con esta técnica lo que vamos a hacer es que vamos a darle un poco más de luz y contraste a las piedras. Entonces esta parte me gusta bastante porque tú vas viendo cómo se va realzando el color de todo el diorama, y ya va agarrando forma. Al principio, cuando vas poniendo el unicel, las piedras, vas pintando, pues parece que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero en este paso que es prácticamente el último, ya vas viendo todo el resultado final, ¿no? Quería comentarles también que en dado caso de que no les haya quedado a la primera, siempre pueden volver a rectificar. Entonces, en dado caso de que no les haya gustado cómo quede el color después de la pintura lavada, dejan secar eso y pueden volver a pintar con el primer gris y volver a repetir todo el proceso, solo que tienen que esperar a que seque bien toda la pintura, y así es como queda el resultado final. Ahora lo único que tenemos que hacer es, vamos a tomar una broca de estas para hacer hoyos en la pared, y vamos a hacer unos pequeños hoyos en el diorama donde ustedes quieran, que queden los árboles colocados. En el hueco vamos a agregar un poco de pegamento de contacto transparente también. Este es el multiusos, yo siempre lo uso, me gusta bastante.
Y lo que vamos a hacer es, con esta técnica, lo que vamos a hacer es fijar el árbol, los árboles, para que ya no se vayan a caer. Y en realidad el hoyo pues tiene que ser muy pequeño para que logre entrar solamente el árbol y no se esté moviendo, no se esté cambiando de posición. Aquí ustedes se van a dar cuenta que al momento de meter la broca más grande se cae un pedazo de piedra. Híjole, me dio mucho coraje, pero todo tiene solución aquí. Ustedes se pueden dar cuenta que al momento de poner el árbol, al darle los toques finales, todo eso se puede arreglar. Entonces ustedes no se preocupen, no le tengan miedo a experimentar, a ver qué colores, qué posiciones del árbol, la forma de los árboles. Todo esto es un juego, y la cuestión aquí es que se diviertan en el proceso, no se estresen. Pues esa es la finalidad, ¿no? Que puedan ustedes también ocuparlo como una terapia, porque realmente es muy impresionante cómo se te va el tiempo volando cuando haces estas cosas. El video dura un poco, mucho, bastante diría yo, pero de no ser así, de no ponerlo en cámara rápida y de no ponerlo de no tener tanta duración, pues realmente ustedes perderían pasos y no podrían ver bien cómo se realiza todo el proceso. Entonces pues aquí ya estamos poniendo el último árbol. Son 6, podrían poner 1, podrían poner 4, podrían poner los que quieran, ¿no? Aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a usar un poco de resistol con un poco de agua, digamos que es mitad y mitad, y con este musgo seco o musgo falso vamos a ir con un pincel agregando resistol en las partes donde ustedes quieren que agregar un poco de tierra. Aquí lo que vamos a hacer es que para darle un poco más de realismo al diorama vamos a agregar un poco de polvito. De este polvito es como tierra, pueden usar acerrín, pueden usar varias cosas, pero este se ve bastante bien porque pues es como tierrita, ¿no? Entonces esto pueden omitir este paso si gustan, pero en realidad yo lo quise hacer así, también para tapar pues los hoyos y las imperfecciones que van quedando en la piedra, y pues sí se ve un poco más real, ¿no?, cuando agregamos este paso. Entonces lo único que vamos a ir haciendo es como si estuviéramos espolvoreando un poco de canela en un pastel, en algo así, y vamos a ir agregando más resistol y más tierrita, más polvito de este musgo lo pueden encontrar en las tiendas de manualidades también. Y pues eso sería todo, ya terminamos. En esta ocasión quiero dar las gracias a Carlos Alberto Santamaría, que me mandó sus arbolitos. Muchas gracias, Carlos, te quedaron geniales, te quedaron súper padres. Muchísimas gracias por compartir. También quiero dar las gracias a Ágata EDLH, que me mandó estos arbolitos. Muchas gracias, amiga, por compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias también por tus mensajes y tus palabras. Te quedaron muy padres, muchísimas gracias por compartirlos. Y por último quiero darle las gracias a Jordanis Navarro, que también me dejaron muy impresionado todos tus arbolitos. Aquí tienen, ella me mandó 2 videos.
Muchas gracias, Jordanis, por compartirme todos tus trabajos. Y bueno, sin más, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por ver este video. Les comparto también esto para que ustedes vean que también no es tan complicado poder hacerlos, poder hacer estos arbolitos. Te animo a que tú también los puedas realizar, te animo a que tú también puedas ser parte de esta comunidad. Si te gustó el video, por favor suscríbete, por favor dale un like, que así me ayudas mucho a que muchas más personas puedan ver estos videos y también pues no te cuesta nada. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.